Este es mi último día en Viena, Austria, pero como podéis ver, esto no ha sido excusa suficiente para olvidarme de vosotros ni del podcast, ¿vale? Hoy hablamos del odio al IBEX 35, o bueno, más bien de su gestión, pero solo un poquito, porque en el capítulo de hoy también discutiremos más a fondo con Mario los diamantes en brutos de la bolsa de esta semana y también que parece ser que Amazon ha llegado a África, pero no es exactamente como lo piensas. Así que para descubrirlo abrimos la puerta a la caja fuerte. Bienvenidos al podcast multidisciplinar de Power Ninja. Vaya semanita con el tema de esos activos un poco más refugio, ¿no? El tema oro, plata e incluso Bitcoin estos días, ¿cómo lo has visto? Sí, la verdad es que el tema de la plata, de hecho lo hablaba con Javier del Valle hace unos días, que dijo, ojo la plata, ojo la plata. Yo llevo un tiempo siguiéndola y estaba metido en un canal ahí un poco lateral. Me acuerdo que cuando hablamos con Golden Age en el grupo, comentaba de la importancia de la plata y estaba en un canal metido que estaba ahí en los $20, 18, no pasaba de ahí. Y estos últimos días lo ha roto. Y bueno, el oro máximos históricos que llevaba ya muchos años sin tocarlos. La verdad es que vemos que la gente se está refugiando en este tipo de metales. Pero la plata me sorprende, me llama la atención gratamente porque lo que te decía con Javier del Valle, que además ha hecho un vídeo en YouTube que comentaba la plata, y decía que el tema de la correlación oro-plata se había alejado bastante el oro de la plata y normalmente a largo plazo la plata recupera. Entonces en ese sentido me pareció súper interesante que la subida de la plata, que a algunos nos sorprende, pero realmente si lo miras un poco estadísticamente le tocaba, por así decirlo, aunque ya sabemos que en este tipo de materias, divisas y acciones no hay nada que te justifique, o sea que al final no tiene por qué ser así siempre, pero es curioso. Claro, además la plata, una cosa interesante que tiene, ¿no? Es el hecho que se puede utilizar de forma industrial, mientras que el oro es simplemente refugio. Los usos de la plata son muchos más. Hay empresas incluso que tenías miradas que están puestos en este sector, ¿no? Sí, de hecho, a mí una que me gustaba mucho, que comenté ya el año pasado, en Twitter o no recuerdo dónde, pero la comenté porque además la leí en Twitter y me gustó, la analicé, es Pan American Silver. O sea, se escribe PAAS, que es una empresa minera, extractora de plata, y a nivel números es muy buena, o sea, a mí me gusta bastante, de hecho siempre la he tenido en el radar y he hecho alguna operativa con ella. Pero luego también está First Majestic Silver, que el ticker es AG. Son dos empresas que además ahora están en un buen momento. No digo que sea una recomendación de inversión porque a veces la gente dice, escucho esto y entro. Pero sí para echarle un vistazo. Si te gusta analizar fundamentales, si te gusta mirar análisis técnico, tanto lo uno como lo otro apunta muy bien en el terreno de la plata. Luego en el oro hay muchísimas empresas. Está Gold, directamente el ticker Gold es una empresa. KL, AU... hay muchísimas realmente, pero el tema de los metales preciosos, en este caso el oro y la plata, pues como idea de inversión, de hecho hasta para llevarlo en cartera, que luego ya una cosa es llevarlo a nivel de acciones o a nivel de ETFs de réplica o directamente comprar físicamente el oro y la plata, que yo creo que es personalmente casi la mejor opción. Sí, es lo que comenté en algunos de los últimos podcasts, porque estoy intentando ir de 0 a 100, pero muy poco a poco. Y claro, así de paso aprendo, ¿no? Porque claro, tengo que buscar información, contrastarlo y todas estas cosas. Pero claro, tanto oro, plata e incluso Bitcoin que decía al principio son estos activos que de alguna manera pues hay una incertidumbre, ¿no? En los mercados porque todo apunta para arriba, aunque la economía va fatal, hay segundos brotes y estas cosas así. Y la gente pues está intentando refugiar un poco en todo esto, hasta Bitcoin, que como digo ha pegado una buena subida en los últimos días, pero bueno, tampoco le diremos mucha cosa más porque Bitcoin ya es su naturaleza mega volátil, ¿no? Sorprende mucho más el oro y la plata. Pero para volver un poco en los temas de renta variable y demás, ¿cómo has visto el tema de bolsa estas semanas? SP500, el IBEX, que ya no lo vamos a comentar, pero Nasdaq y estas cosas, ¿qué tal? Bueno, si apuntamos a mercados ganadores, por así decirlo, que dentro de los ganadores estaría, por ejemplo, también Alemania, estaría... A ver, son mercados que tiran, o sea, hablamos de...
Es que sabes cuál es el problema del IBEX en general. O sea, ahora me voy a desviar un poco del tema. No voy a meter hate con el IBEX, pero... Un poquito de hate va bien siempre. Sí, pero no quiero ser muy duro. Pero digamos que el IBEX 35, si miras empresa por empresa, hay empresas buenas, ojo, que no critico. De hecho, la misma Inditex, o sea, Inditex es una empresa ganadora a largo plazo, que a mí personalmente no me gusta, pero como empresa está bien. Celnex es una empresa que lleva una subida increíble, o sea, lleva una temporada, mucha gente diciendo, no, Celnex a 20 euros está cara y está, no sé si en 59 o así, andaba hace poco que la miré. Hay empresas decentes, pero el problema que hay, aparte del sobrepeso que hay con la parte financiera, bancos, y miramos bancos Santander, Sabadell, Bankia y tal, y te echas a llorar. Luego tenemos mastodontes que han ido a menos, como Telefónica, que es una empresa que es una pena, porque yo creo que a nivel de gestión es donde la cagan, y lo digo un poco sin mirar números muy adentro, pero miras un poco por encima y son las mismas empresas que hace 20 años. Si tú miras el S&P 500, las 10 primeras han cambiado completamente. Porque Claro. ha habido empresas completamente revolucionarias. Es que la misma Tesla, si entra en el S&P 500, se pone en la posición 15. De hecho, me parece que lo decía Josep Vidal en el grupo. Entonces, si miras hace 15 años, te encontrabas, bueno, quitando Microsoft y a lo mejor Google, que andaba ya ahí apuntando, la mayoría eran empresas pues de la época y del momento, y ahora pues estamos viendo otra época con otras empresas, y dentro de 15 años tendremos otras empresas, porque al final se va renovando. Sin embargo, el IBEX se va quedando atrasado, sigue con las mismas empresas, con el mismo nivel, y bueno, y partiendo de que España es un país que tampoco es propicio para generar industria, porque no hay a nivel de impositivo, pues hay mucha presión fiscal, las empresas no quieren venir aquí y la gente no quiere crear empresas. También es cultural en ese sentido, porque en Estados Unidos básicamente tú estudias una carrera y te enfocan a emprender prácticamente, y aquí te enfocan a ser funcionario, entonces ya es un nivel social. Pero bueno, no me desvío mucho de ahí. No, está muy bien el enfoque, porque supongo que lo que comentabas de la gestión es bastante normal cuando vemos montones de noticias. Siempre que un político deja la política, después lo enchufan a Telefónica o a alguna de estas empresas del IBEX. Normal que si España está mal administrada, después si lo ponen a una empresa, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Mala administración, sentarse en una silla caliente y a vivir la vida tú. Esa sería un poco mi especulación o hipótesis, ¿no? De por qué las cosas van un poco así, que hay como una manipulación de la gestión para que sea de este modo. Pero hablando de manipulación en estos temas, ¿qué pasa con la bolsa? Que algunos decían también que está manipulada y todo eso, ¿o es también pura especulación? Sí, yo personalmente, opinión completamente subjetiva y personal, opino que la bolsa está manipulada, ¿vale? Manipulada a nivel, sobre todo si lo miras en técnico, análisis técnico. Si miras un poco gráficos, si llevas un poco de rodaje viendo gráficos, verás cómo en ciertos momentos empresas completamente distintas o de sectores que no tienen nada que ver siguen un mismo patrón, o sea, siguen un mismo dibujo, hablando un poco así. Claro, las velitas que se van formando van haciendo más o menos el mismo dibujo, y es curioso. Yo últimamente vengo fichando, sí que es cierto que mayormente son chinas, pero GSX, Bilibili, NIO, Xiaomi, Alibaba, que son chinas, tienen un patrón muy parecido. Cambia un poquito porque el movimiento es distinto. También es cierto que aquí estamos hablando de China, hay ahora mismo el tema de que Houston quería cerrar el consulado de China, todas estas movidas de la guerra fría que hay entre ellos, que sí han afectado. Pero, por ejemplo, SE Limited, que es una empresa de Singapur, o incluso la propia Zoom, están siguiendo un patrón muy parecido a estas anteriores. Entonces dices, son empresas que no tienen nada que ver unas con las otras porque son de sectores distintos: streaming, educación online, automóviles y scooters eléctricos, productores de teléfonos y tiendas, o sea, retail al por menor. Y dices, vale, y Zoom es lo que estamos utilizando para hacer videoconferencias y tal, no tiene nada que ver. ¿Cómo puede ser que siga el mismo gráfico? Entonces, siempre tengo un amigo mío que me comenta, y dice, cuando sale una empresa, se la destinan a un ordenador y ya se le mete el algoritmo y ala, hasta luego. Y la verdad es que lo dice a modo gracioso, pero te pones a mirar y dices, pues a lo mejor tanto de gracioso no tiene, y tiene más de realidad.
Y es curioso, o sea, es curioso porque ves patrones, vas pasando empresas y hacen exactamente lo mismo. Y dices, pero si no tiene nada que ver esta empresa con la otra, ni el CEO tiene nada que ver, ni... No hay mucha lógica a veces. Y eso pasa puntualmente, ¿eh? O sea, luego estas empresas que te he nombrado, seguramente de aquí a 4 meses, haga cada una lo que le dé la gana, pero ¿O seguramente... o no, pero puede que encontremos otros patrones en otras empresas distintas que hagan lo mismo que ellas. Es curioso, yo ya llevo tiempo viéndolo y me resulta cuanto menos curioso. Y Mario, desde mi ignorancia en la bolsa y estas cosas, ¿cuál podría ser el motivo de que se manipulara? ¿Simplemente para que ganaran más pasta algunos? A ver, hay lo que se llaman market makers, que al final los market makers son los que van un poco inyectando dinero, moviendo dinero de un lado a otro para que el precio se ajuste un poco a la teórica realidad. Pero claro, estos market makers no te pienses que es una persona que está ahí delante del ordenador comprando y vendiendo, sino que ya son propiamente algoritmos. Entonces, si partimos de la base de que existen estos market makers, entiendo que aplicarán, o sea, siempre el mismo patrón a cierto tipo de empresas por el momento en el que están pasando, por algún tipo de variable o condicionante. O sea, me estoy yendo aquí un poco en plan fumado de la vida, pero... No pasa nada, las especulaciones y las hipótesis es lo que nos nutre un poco. Claro. Entonces, ¿por qué se decide eso? Buah, eso ya se me escapa de mis hipótesis y de mi conocimiento. Pues que lo dejen la gente ahí en los comentarios o redes sociales, a ver si sacamos alguna cosa y lo podemos comentar para la próxima semana o cuando vuelvas a venir. De temas de empresas específicas y demás, que siempre nos dejas algunas píldoras interesantes. ¿Alguna para empezar las píldoras de esta semana que tendrías ahí en mente? Te voy a comentar primero Zendesk, volvemos a ella. O sea, yo voy a ser el amante de Zendesk, que es Zen. Bueno, Zendesk y Enphase, que Enphase es la empresa de mis amores, por así decirlo. Pero Zendesk, en este caso, es una empresa que, como ya comenté la semana pasada o la anterior, creo que fue 30 de julio, presenta resultados. Ha hecho un patrón double bottom que se llama doble suelo. Básicamente es como una forma de W grande. Sobre todo si miras el gráfico en semanal se ve muy claro. ¿Y qué pasa? Que ahora estamos llegando a esa fecha y normalmente los earnings, como comenté en el podcast anterior, suelen ser un catalizador. Entonces, ¿qué puede pasar? Puede que explote o puede que no haga nada. O sea, puede irse para arriba, para abajo o para ningún lado. Pero tengo la sensación, porque mirando más gráficos y mirando más patrones y de este tipo de patrones de double bottom, doble suelo, he visto muchas empresas últimamente explotando, haciendo más o menos el mismo movimiento. Entonces ya vuelvo ahí con la conspiración, digo, vale, yo creo que va a hacer esto. No, pero a ver, lo bueno es que los fundamentales de esta empresa, al ser una empresa de software, yo considero que no deben ser excesivamente malos. Habrá que ver las estimaciones y luego el resultado real. Pero bueno, la comento porque me parece interesante de que esta semana presenta, veremos, a lo mejor la semana que viene te vengo llorando diciendo, ostras, se ha caído. Pero bueno, vamos al lío. Tengo algunas empresas. Esta semana no voy a ser tan growth, ¿vale? Te voy a poner una growth y te voy a poner dos empresas curiosas. Una de ellas la dejamos para el final. La primera es Repligen, se escribe RGEN, que es una empresa que se dedica al desarrollo y producción de materiales que se utilizan en la fabricación de medicamentos. Volvemos al sector healthcare, salud. Es una empresa que no es demasiado pequeña, o sea, está dentro de small caps porque son 7 billones americanos, o sea, 7.000 millones de dólares, y que realmente a nivel growth cumple con ventas trimestrales, crecimiento en EPS y también presenta resultados el jueves. El patrón está bastante bien, ha crecido mucho desde el COVID, y está ahí haciendo un patrón que se llama CAP. Luego existe el Cap and Handle, que es una taza con asa o taza sola. Entonces es otro patrón típico que cuando hablamos de growth suele ser un buen indicio de decir, vale, momento de entrada. La empresa, ya os digo, presenta resultados el 30, habrá que ver lo que hace, pero es una empresa que me parece muy interesante porque está prácticamente ya al nivel del máximo del inicio de la taza y ahí es donde suele empezar la acción.
Muy bien. Hostia, vale. Me gusta que vas tocando empresas que son de sectores muy distintos, ¿no? Así parece como que no te enfocas en demasiado ninguna, excepto Zen, que ya veo que será la empresa recurrente con la que vamos a comentar cada semana, a ver qué ha hecho, a ver cómo la llevas, hasta que termines odiándola o termines amando muchísimo para que esté con nosotros para siempre. ¿Tienes alguna otra empresa de otro sector distinto que quieras comentar? Nos vamos a ir al sector del agua, al sector Genial. del que ya hablamos. Sí, para el que no lo haya visto, tenemos un Zoom, Mario y yo, ahí grabado súper chulo sobre los fondos aguas, porque aunque parezca mentira, no se trata de invertir en pozos, también hay empresas que se dedican a cosas de este. Supongo que es esta que vas a comentar ahora, ¿no? Sí, de hecho es la líder del sector, que es American Water Works. El ticker es AWK. Y esta no es una empresa growth, o sea, es una empresa que de hecho, si la analizas medianamente bien, es para carteras value, y está centrada básicamente en el tratamiento de residuos, aguas contaminadas, depuración de aguas, tal. Bueno, trabaja en 46 estados de Estados Unidos y de Canadá, y la verdad es que ha tenido una muy buena recuperación tras el COVID, porque, a ver, ¿qué pasó? Que con el coronavirus prácticamente la mayoría de las empresas se fueron abajo. Es normal, o sea, porque hay miedo en los mercados, la gente saca el dinero, pero las empresas buenas vuelven a recuperar su punto. Luego está el tema de cruceros, aerolíneas, tal, que está ahí un poco en el pozo, pero bueno, esta empresa American Water Works es un servicio que es necesario siempre, y de hecho más ahora, porque, bueno, no sé si has visto en las noticias que, por ejemplo, se detecta coronavirus en las aguas residuales. Entonces esta empresa también hace un poco ese trabajo de, además de depurar, pues a lo mejor se meten un poco en el análisis, en el control de las aguas para ver exactamente, o sea, también se puede incluso prever las zonas que pueden tener más rebrotes y tal. No es el foco central de la empresa, pero como tal es una empresa que se dedica al tema de depuración de aguas y está en una zona de máximos prácticamente, que ya los ha tocado estos días atrás, y es una empresa que a largo plazo, yo siempre he confiado mucho en el agua, llevo invertido en agua ya 3 años Sí, o eso más. te iba a preguntar. Estás metido, era un ETF o un fondo de agua, ¿no? De bastantes Sí, empresas. Eres es, un visionario de esto, porque hace 3 años nadie hablaba del agua, o al menos en la gente que conozco yo. Sí, estoy metido en un fondo, aunque hay ETFs bastante interesantes, pero bueno, el fondo lo que replica es el SP Global Water, que es el índice global, que me parece son unas 50 empresas aproximadamente. American Water Works es la que más peso tiene y es un poco la que marca el ritmo, y ya te digo, en este momento creo que puede ser un buen momento para meter en carteras ya de largo plazo. O sea, no esperes ganar un 40% en 2 semanas con esta empresa, que podría hacerlo, pero no lo creo demasiado viable. Pero sí, a lo mejor para sacarte un 25-30% en un año o así, que vamos, que es una rentabilidad más que decente, o sea, espectacular, porque ya sacar un 10, un 15% es mucho, pero ya es una empresa que siempre considero, siempre la tengo ahí en las listas, siempre la voy echando un vistazo, porque de vez en cuando sí que voy entrando para hacer operaciones de 6 meses, un año y tal. Pero bueno, ahí la dejo como apunte. Durante nuestra conversación también has mencionado que al final comentarías una empresa rollo sorpresa. Yo ya sé de qué se trata y para intentar hilarlo un poco, aparte de necesitar fondos agua en nuestras carteras, también creo que necesita agua realmente es África, ¿no? Vaya, ahí lo que he Sí, metido ahí. Cuéntame de esta empresa chula vale. que yo no sé absolutamente nada, solo sé de qué trata y ya está. Vale, nos vamos a África, pero vamos a partir desde Alemania. Y en Alemania hay una empresa que se llama Jumia Technologies, seguramente lo he pronunciado mal, JMIA, que es una empresa que se centra en el e-commerce. Dices, vale, perfecto, e-commerce, Alemania, perfecto, pero ¿qué haces en China? Perdón, en África. Pues básicamente ofreces servicios en África, así como Estados Unidos tiene su Amazon, así como China tiene su AliExpress, pues África tiene Jumia. O sea que básicamente
Jumia Technologies viene a ser el Amazon africano. De hecho, yo hasta he entrado a curiosear la web de Marruecos, o sea, entré en la de Marruecos porque, bueno, francés es fácil. De hecho, creo que también está Nigeria, así que la puedes ver en inglés. Y he estado trasteando un poco viendo a ver qué productos tienen, cómo funcionan, o sea, es muy curiosa. Y esta empresa me gusta, me gusta por varios motivos. Primero porque África en este sentido está desarrollando poco a poco, claro, va más lento, es el continente que va más atrasado, pero está poco a poco implantando ya el tema de compras online, gracias a empresas como Jumia que permiten ya el tema de e-commerce, los envíos, no sé cómo serán, no lo puedo probar, pero entiendo que, el paso siguiente es ese. Y bueno, luego si nos vamos con las conspiraciones, los picos de rebrote en África están siendo bastante fuertes. Es un continente que está bastante abandonado en ese sentido. Entonces no sé cómo van a gestionar cada país, porque piensa que hay países que están bastante más desarrollados que otros, pero a nivel de compras online, pues puede ser un poco básicamente lo que ha pasado un poco con Alibaba o con AliExpress, que es del grupo Alibaba, o con Amazon en África. Y a nivel técnico, si miramos el gráfico es bastante terrible, ¿eh? Lo miras y parece que ha habido una caída libre desde los $50 hasta los 5 o 4 dólares. O sea, ha caído muy fuerte, pero hay una parte buena, y es que está dando sensación de romper esa tendencia bajista. O sea, ¿qué quiere decir? Que básicamente lo que está haciendo es girarse, parece que ya hizo el suelo, ya está empezando a levantar el vuelo. Y digamos que es una de esas empresas que Peter Lynch, en el libro un paso por delante de Wall Street, un paso por delante de Wall Street, comenta que hay empresas que se llaman recuperables. De hecho, la misma Ford lo ha sido, Chrysler lo ha sido. Son empresas que se han ido al garete literalmente, pero en un momento dado han tocado suelo y han empezado a levantar el vuelo. Esta empresa es bastante nueva, ¿eh? No hablamos de una empresa de 20 años de historia. Hablamos de una empresa que no sé si tiene un par de años o así, no sé si llega a un par de años o quizá 3 o 4 más, al menos en bolsa. No he mirado realmente, a lo mejor la empresa sí que tiene más años, pero a nivel bursátil ha pegado una caída bastante gorda, pero ahora está en torno a unos $10 y apunta bien, porque además parece que está empezando a tener mucho interés institucional poco a poco, o sea, no exageremos. Pero yo me la he analizado así un poco por encima. Los números no son para tirar cohetes, pero muchas veces pasa que empresas con fundamentales no excesivamente buenos a nivel técnico empiezan a tirar y luego los fundamentales acompañan, porque poco a poco van empezando a coger más dinero inversores, empiezan a tener mejores resultados, empiezan a tener más eco y más tracción en los mercados. Un poco lo que le pasa a Tesla. Tesla se ve mucho por el FOMO y por la fama. O sea, FOMO, Fear of Missing Out, y la fama que está cogiendo la marca. O sea, son coches que realmente no son la octava maravilla, porque tienen sus fallos. Si buscas en YouTube encontrarás 1000 fallos, pero tienen esa fama. Entonces a lo mejor esta Jumia en África, si empieza a coger esa tracción que ha cogido AliExpress y Amazon, pues déjala ahí, que a lo mejor corre. Me ha gustado imaginarme a guerrillas de estas africanas, de piratas y cosas así, haciendo envíos de paquetes de Amazon por ahí, por toda África. Porque, claro, es una empresa alemana, has dicho, ¿no? O sea, sí. No es que sea una empresa africana que reparte por África, sino que han sido unos visionarios alemanes que han dicho, vamos a explotar un poquito África, que aquí hay negocio, por lo que parece. Sí, piensa que África hay mucha inversión china, pero también hay inversión de países europeos. Hay países, China vale. Ha construido carreteras, ha construido un montón de cosas, pero hay muchas empresas que a lo mejor por la tecnología que ya disponen, les es fácil implantar el modelo de negocio en África en este sentido. Entonces, es más factible que intentes hacer un e-commerce con una empresa de un país que tiene experiencia en el tema de e-commerce. África en general no es puntera en el e-commerce precisamente. Entonces, en este sentido, pues la empresa alemana se la ha jugado. Habrá hecho sus estudios de mercado y todo. También es cierto que opera en Marruecos, que Marruecos no es un país pobre como tal, precisamente. Sí. Nigeria está ahí, pero tampoco está mal. Hay bastantes países metidos en el ajo, entonces van ampliando campo. No creo que te la encuentres en Somalia, pero en países así fuertes, pues sí que está funcionando. Pues genial, Mario, me vas a dar títulos del capítulo en los que pensar, porque odio al IBEX 35, guerrillas africanas repartiendo paquetes, Amazon africanos, ya veremos cuál pongo. Así que nada, Mario, muchas gracias, una semana más y nos vemos próximamente. Gracias a ti, Pau, un abrazo.